Bueno, me toca predicar a mí hoy y quiero empezar una confesión. Jamás en mi vida había estado tan nervioso como lo estuve hoy. Y creo que tuve mi primer panic attack hace como 5 minutos. Entonces quiero que estén pendientes de que estoy bien nervioso. Nunca en mi vida había estado tan nervioso. Nunca me he puesto nervioso para una predica, pero hoy estoy que ni puedo agarrar el papel porque me tiemblan las manos. Me siento, de hecho me parece gracioso porque estaba leyendo con las lecturas para preparar la predica. Leí 1 Corintios. No tienen que buscar las citas. Si las tienen ahí está bien, pero si no las busquen, por favor. Yo las voy a estar leyendo, las tengo aquí todas, entonces no se preocupen. Son las, ¿qué dice? 2:30. Entonces me pareció bien gracioso porque cuando yo leí esto en la Biblia, en 2 Corintios 2, del 3 al 5, me pareció bien gracioso cuando lo leí, y este es Pablo hablándole a la iglesia de Corintios sobre la primera vez que él fue a ellos y la primera vez que él predicó ante ellos. Y él dice: y estuve entre vosotros con debilidad y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Lo que pasa es que Pablo estaba medio enfermo y había tenido unas cosas, y de hecho que yo también estoy enfermo porque ayer Carla, mi hermana que está aquí visitando, y Elia, fuimos ayer a una celebración de un cumpleaños de la familia, y era en un restaurante chino, pero era puro mariscos y pura cosas así, y hay unos que sabían bien raro, ¿no? Sabía hasta piscina, dijimos. Entonces yo no sé si eso algo tenga que ver, pero todos nos estábamos sintiendo malísimo esta mañana, y nadie pudo dormir nada. Y entonces tal vez eso tenga algo que ver, pero me recuerda mucho y me pareció bien gracioso. Cuando primero lo leí no pensé que me estaría pasando a mí también. Les aseguro que ahora sí ya estoy calmadito. Es nada más así como una cosa, y es la razón es porque este es un tema bien difícil. Tal vez no lo piensen de esa manera, porque ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? ¿Alguien tiene sus hojitas? Todos tienen sus hojitas, ¿verdad? Levántenlas para ver si quién les falta. Si están, hay unos que tienen mal la impresión, pregúntele a alguien a la par para que lo anoten bien. Si no, eso es de todos modos, eso es de Gálatas, y lo pueden sacar ustedes luego, Gálatas 5. El tema es, ¿alguien me lo puede decir? El verdadero cristiano. El perfil del verdadero cristiano. Uno dice, pero básicamente eso es lo primero que uno aprende cuando se hace cristiano. ¿Qué es un cristiano? Pues lo que pasa es que vivimos en unos tiempos modernos, enredados, donde hay unos predicadores más que enredados, de hecho son falsos profetas, falsos maestros, y han enseñado una herejía enorme, y eso se ha pasado por todos lados, y hasta buenos, nobles cristianos han caído en esa herejía, y eso es la herejía de la salvación. Vamos a hablar sobre eso, pero ya en esta iglesia hemos hablado varias veces de la salvación, que es por medio del arrepentimiento, pero no se entiende en el mundo exterior, fuera de la iglesia o hasta dentro de la iglesia, lo que es el verdadero cristiano, lo que se espera del verdadero cristiano. Y la razón por la que yo me puse extremadamente nervioso es porque si ustedes no salen ofendidos aquí hoy, es porque hice algo mal, porque esto no es palabra fácil. A Jesús una vez le dijeron, pero ¿qué palabra tan dura es esta que no podemos? ¿Quién la puede recibir?, le dijeron. Y así me sentí yo esta noche, ayer en la noche preparando esto. Yo leía y yo decía, oh, ¿cómo voy a hacer yo para decir estas cosas ahí? Porque primero que todo, el primero que se siente aludido soy yo, ¿no? Por varias razones. Primero, el hecho de que yo estoy parado aquí diciendo estas cosas y me juzgo a mí mismo.
con las palabras que salen de mi boca. Entonces para mí va a ser bien duro. Primero por esa razón, y segundo porque se van a ofender. Hasta el cristiano más sólido en su fe hoy, si no sale ofendido es porque algo hice mal. Porque esta palabra es bien dura y es chocante y nos va a agarrar y nos va a hacer trizas todo lo que pensamos. Entonces, ¿qué es o cómo se llega a ser un cristiano? No les voy a preguntar porque se trata del hecho de que no está bien entendido. Entonces, ser cristiano es un don de gracia de Dios, quien hace una obra sobrenatural para cambiar a un sucio pecador a ser un santo de Dios, libre de condenación, por medio de la sangre y la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección. La salvación está ligada directamente al don de fe y arrepentimiento, sin el cual no hay salvación. Dense cuenta que ahí dice que es el don de fe y arrepentimiento, sin el cual no hay salvación. Si no hay fe, si no hay arrepentimiento, no hay salvación, aunque es un don. Pero dense cuenta que nosotros no tenemos nada que ver con eso. He ahí el dilema, como decía Cantinflas. El problema es cómo hacer la salvación algo que es fuera de nosotros. No es que hay que arrepentirse, no es que todas estas cosas. Por eso es que hay esta confusión. Entonces, yo apunté un versículo ahí, para mí mismo, que yo quería leer como para motivarme, para decir, la Biblia no es algo fuera de nuestro alcance. Y esa es 2 Corintios 1:13. Ustedes no lo tienen en la hoja, pero dice: no estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo. Pablo decía, estas no son cosas que son fuera de la comprensión humana, y mucho menos fuera de la comprensión del cristiano. Y con eso quería ahora hacer la oración, con haber establecido que no es, que es algo que está fuera de nuestra comprensión. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bondadoso. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque tú eres todopoderoso. Te agradecemos porque tú eres soberano. Tú eres soberano. No hay nada más que hay que decir. Nosotros te ofendimos tu santidad y tú nos amaste. Tú nos amaste primero. Y solo por eso podemos nosotros recibir todo esto que tú nos das, Señor. Tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres un Dios único entre dioses falsos que existen en el mundo. Es el único Dios que dio su vida por nosotros y resucitó. El único Dios que es justo y misericordioso a la misma vez. El único Dios que define el amor, que es amor. Señor, te pido en este día humildemente, Señor, humildemente, que no sean mis palabras, que sean tuyas. Que tú fluyas, Señor, que tú fluyas, que no sea yo, Señor. Si abro yo la boca en este día, estamos mal, Señor. Que seas tú. Te pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Empecemos con el versículo que ustedes tienen ahí, que es 2 Corintios 13:5, que dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Entiendan que Pablo está escribiendo a cristianos. La iglesia que él fundó en
Corinto. Y Él les está diciendo a ellos como iglesia, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Él está diciendo, ¿cómo van a fallar? Si Cristo está en ustedes, no van a fallar. Pero está mandándolos a que se examinen. ¿Por qué? Porque si hay uno, si hay dos, si todos, y aunque haya nadie, deben examinarse. Porque si hay ese uno y se da cuenta que al examinarse falla la prueba, ¿qué significa? Que no es salvo. No es salvo. Y si se muere en esa condición, no tiene esperanza de nada, aún habiendo ido a la iglesia, aún habiendo conocido al apóstol Pablo, que vio a Jesús en persona, que tuvo una experiencia sobrenatural, que entendemos que fue Él quien fue elevado al tercer cielo, que vio cosas que no se le permitieron a Él hablar. Ustedes oyen muchas veces de esa gente en la tele que dicen que fueron al cielo o que fueron al infierno y cuentan. Y las historias enormes que dan de todo lo que vieron del susto en el infierno y de lo maravilloso que era el cielo. Pablo fue al cielo. ¿Y qué pasó? Se le prohibió decir lo que vio. Tanto así que se le puso un aguijón en su lado para que se acordara que no debía decir nada. ¿Cómo alguien va a creerle a esas personas que vienen a vendernos mentiras? De cómo es el cielo, de cómo es el infierno. ¿Cómo van a saber ellos? Ellos no fueron. Si hubieran ido al verdadero cielo, sabrían algo, lo mínimo, sobre la Biblia. Sabrían que la Biblia dice que Pablo fue al cielo y no se le permitió decir nada. ¿Y por qué a ellos sí? ¿Ellos se creen mayores al apóstol Pablo? Entonces, examínense para ver si están en la fe. Les voy a contar, antes de llegar y entrarle a pleno a esta cosa, les voy a contar por qué estamos hablando de este tema. Si se han dado cuenta, han habido ciertas reestructuraciones en ciertas cosas que han estado ocurriendo en el liderazgo de esta congregación, en la organización de esta congregación. Todas esas cosas han estado pasando lentamente, pero como ancianos de esta iglesia, Dios nos ha estado abriendo los ojos del tamaño de, no sé ni cómo explicarlo, de eso de que nos abren los ojos a ciertas cosas que están ahí escritas en la Biblia y nos damos cuenta, chanfles, ahí estaba todo ese tiempo y no hemos hecho eso en 5 años que yo llevo aquí. ¿Y por qué? No sabemos, pero no importa. El punto es, ya es hora de resolver estas cosas. Entonces nos encontramos versículos, nos encontramos prédicas, cosas que nos han renovado completamente la mente sobre cómo vemos la congregación, cómo vemos a los cristianos, cómo vemos la organización, cómo vemos el servicio, la obra, todo. Y yo me he dado cuenta, en lo personal, luego le preguntan a Ricardo y al pastor cómo ellos han vivido esto, pero yo me he dado cuenta que yo he tenido una manera de ver el mundo completamente incorrecta. De eso de que no sé cómo explicarlo, pero ahora sabiendo cómo yo veía al mundo, y no es porque, no sé, no es porque yo era tonto o porque no era tan espiritual o porque soy un pecador, sino nada más no sabía. Todos vamos aprendiendo cosas todos los días, todos vamos siendo corregidos todos los días. A mí se me corrigió un montón de cosas todos los días y me di cuenta, veo el mundo incorrecto. Estaba leyendo yo aquí todas estas cartas de Pablo y me di cuenta, chanfles y chanfles, todo al revés lo tenía. Y eso es a raíz de mala doctrina, de escuchar a gente que no saben de lo que están hablando, de no escudriñar las escrituras, de no saber nada de sobre Dios. Aun cuando Dios me dio su palabra, aun cuando tanta gente dio sangre, sus vidas, para que tengamos una cosa que se llama Biblia, y tengamos la libertad de leer la Biblia, y yo no la he leído, no la he valorado. Tantas cosas, tantos años que llevo de cristiano, los 8 que llevo, y ustedes creen que yo me he leído la Biblia entera. Por eso estamos haciendo Bible in a Year,
la Biblia en un año, porque son motivos personales míos, pero yo quería compartirlos con toda la iglesia. Yo decía, me siento como un fracaso enorme, que no he leído la Biblia entera, ni siquiera estudiarla, solo leerla. Yo 8 años y no la he leído, y yo digo, wow, ¿cuánta gente estará en la misma situación que yo? Imagínense, el anciano de la iglesia no se ha leído ni la Biblia entera. Yo digo, qué buena, qué bonita oportunidad, y no solo eso, de hacerlo todos juntos, estudiar la palabra juntos. Dense cuenta que no use la palabra leer la Biblia juntos, sino estudiarla. ¿Por qué? Porque agarramos estos tres pasajes bíblicos y los traemos, cada día tenemos los 3 pasajes y los traemos el domingo con nuestras preguntas. Cualquier duda que ustedes puedan tener sobre la Biblia, ahí está, lo pueden preguntar. Imagínense, y el pastor sabe tantas cosas, y yo siempre que tengo que ir a algún lado, me gusta pedirle al pastor que me lleve y sentarme adelante con él, porque ahí sí le pregunto así cualquier cosa al azar. Y pastor, ¿qué piensa de 1 Corintios 5? Y entonces empezamos a hablar. Y a veces, ayer el pastor nos dejó en la casa, ayer o el viernes, no me acuerdo, y llegamos a la entrada del edificio, y yo decía, uy, pastor, siga manejando, sigamos hablando, porque yo deseo saber lo que dice la palabra de Dios, y el pastor sabe, ¿no? Entonces, hemos estado llegando al punto donde nos dimos cuenta que hay un concepto, que hay un predicador que nos encanta. Su nombre es Paul Washer, y él es básicamente el que yo más escucho, porque cada vez que lo escucho me siento así como latigado, así por todos lados, y mi cerebro se siente así como una esponjita, pero de lado a lado, y yo digo, wow, todo me lo cambió y todo lo entendí, ahora sí ya. Hay un concepto que él explica diciendo, hemos estado o han estado tratando de disipular cabras para que se comporten como ovejas. Eso ofende a Dios, porque es una obra sobrenatural de Dios que cambia a esa cabra en una oveja que es digna de ser discipulada. Y a veces no hemos entendido cómo es que funciona la salvación, y entonces llega alguien, dices cristiano, ok, cristiano, bienvenido, y se nos pasa años y años, y le creímos. Y luego han habido personas que han hecho desastres aquí, y nosotros decimos, wow, qué raro que un cristiano haga eso. Yo era el que decía cosas así, ¿no? Y decía, qué raro, ¿verdad? Que eso no me suena como algo cristiano para hacer. Y segunda de Corintios, ahí me dice, Gálatas me dice, eso no es un cristiano. Eso no es un cristiano. Entonces, yo digo, si yo no lo entendía, y yo supuestamente estoy a cargo de ustedes, por lo menos en tercera parte, junto con Ricardo y con el pastor, y digo, si yo no lo entiendo, ¿cómo yo voy a guiarlos a ustedes a un lugar correcto? No puedo. Entonces entendamos juntos qué es el verdadero cristiano. Como les dije, esto va a ser palabra dura y a mí me va a costar mucho, pero vamos a hacer una cosa. ¿Todos tienen lápices, lapiceros? ¿Algo para escribir? Quiero que agarren la hoja que ustedes tienen, y abajo de su hoja hay un espacio en blanco bien grande. Quiero que apunten lo siguiente. ¿Todos tienen para apuntar? ¿Sí? 2 Corintios 7, 9 al 11. Es una cita bíblica. No la busquen. ¿Ok? Apunten eso. Luego debajo de eso, escriban 1 Corintios 11, 31. No lo busquen, ¿ok? La razón por la que les pongo a que escriban eso es porque si en algún momento ustedes se llegan a sentir conmovidos en furia, en enojo, o bien ofendidos de manera personal y no de manera como que la Biblia los está confrontando o dando convicción, en ese momento pueden dejar o pueden desconcentrarse un momento, buscarse primero la 2 Corintios 7, 9, 11,
y la punta. Si eso les hace enojar aún más, entonces pueden buscar 1 Corintios 11:31. ¿Ok? Y quiero que lo tomen bien en serio, porque es posible que más de uno lo vaya a hacer. Espero que ninguno, porque no hay necesidad para enojarse conmigo. Espero. Voy a tratar de no provocarlos. Yo le dije al pastor, en esta prédica quiero que sea lo mínimo posible mis palabras y lo más posible que sea la Biblia. Entonces empecé a compilar una lista de todos los versículos que nada más iba a estar leyendo, y cuando llegué a 6 páginas yo dije, esto no es la mejor idea. Entonces voy a tratar de que sea lo mínimo mis palabras y lo máximo nada más regurgitar lo que ya la palabra dice, y lo voy a tratar de que sea nada más palabra lo que voy a estar leyendo. Entonces, si en algún momento se sienten enojados contra mí, hagan eso por favor. Y vamos a comenzar entonces. Podemos poner a la vida del cristiano, el cristiano verdadero, en algo que vamos a llamarlo etapas. ¿Ok? Y ahí están nombradas las etapas. Si lo tengo correcto, son 6 etapas. Todos tienen 6 etapas, ¿verdad? El último es muerte física. Ok. Entonces llamémoslas etapas. Y no es una lista comprensiva, no es exhaustiva, no va a estar todas las etapas, y si me faltó una, no se sientan mal o no sientan como que les estoy enseñando cosas incompletas. No va a estar completa, lo digo de una vez, pero eso es básicamente lo más por encima que se me ocurrió en el momento en que lo estaba acomodando todo. Entonces, empieza con el nacimiento físico de la persona. De hecho, no empieza con el nacimiento físico de la persona. Comienza con la fundación, antes de la fundación de la tierra. Entonces vamos a leer, tengo muchos papeles, lo lamento, pero es que muchas cosas. Comienza, no lo tienen que buscar, yo voy a estar leyéndolos. Escogí la versión nueva internacional porque me pareció en la mayoría de los casos la traducción un poco más fácil de entender con ciertas palabras, pero a veces tuve que recurrir a la Reina Valera porque la nueva versión internacional no siempre tenía la palabra que uno aprendió cuando aprendió el versículo. Entonces vamos a enfocarnos de esa manera. Entonces vamos a leer Gálatas 1:15, que dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ustedes tienen la lista ahí de todos los versículos. Espero que si les interesa el tema, lo vayan a buscar en sus casas, porque de veras que todas estas cosas van a ser, por lo menos para mí, fueron sumamente interesantes y de veras de bastante apertura cerebral para mí. Segunda es Efesios 1:4-5, que dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dense cuenta, antes de la creación del mundo ya Dios nos conocía y ya Dios nos había escogido. Si no hemos existido, si no hemos hecho decisiones, si no hemos ni pecado ni hecho algo que le agrade a Dios, ¿cómo Dios nos escoge? Ahí está donde nos vuela el cerebro. Seguimos con Efesios 1:11 y 13, que dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En Él también ustedes, oigan, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué es el propósito de un sello? ¿Alguien sabe? Propiedad. ¿Alguien sabe otros propósitos? Estoy buscando uno en específico. Legitimidad. Porque solamente alguien puede abrirlo. Exactamente. El sello es algo que se ponía. Los reyes agarraban su cera, la derretían, la ponían en el sobre y ponían su sello. Ese sello decía: este
solo lo puede abrir la persona adecuada. Por eso el sello. Si era el rey era quien decía, solo el otro rey lo puede abrir. Cualquiera otro que lo abría, ¿cuál era la pena? Si somos sellados en el Espíritu Santo, ¿quién puede romper ese sello? Nadie. Pues, no sé si están más o menos sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Cuando Dios me sella a mí y dice, solo yo puedo abrir esto, ¿saben qué pasa con mi concepto de mi salvación? Exacto. Wow, ¿cómo hicieron para poner el tiempo de eso? Exacto. Yo sé que nadie, ni siquiera yo mismo, me puedo quitar ni puedo abrir ese sello de salvación que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mí. Increíble. Entonces, empieza antes del nacimiento físico. Pero ¿qué pasa? Nacemos en pecado, odiando a Dios. Dice Salmos 51:5. Dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya empezamos mal la historia. Nacemos y ya estamos pecadores. ¿Pero qué pasa? Eso no está hablando de pecado original ni ninguna de esas cosas, sino está diciendo, básicamente esa es la naturaleza con la que uno nace. Pero para el que acaba de leer que fuimos predestinados y que vamos a ser sellados, ¿qué significa este versículo para nosotros? Se los dejo para que la piensen ustedes. Si nacemos en pecado, ¿qué nos hacen? Pecadores. Pero sería injusto que Dios nos mande al infierno por algo que nosotros no tenemos control. Si yo nací en pecado, ¿qué decisión hice yo para caer en esa, ¿cómo le decimos? Imputación de crimen. O sea, ¿por qué me van a mandar al infierno por algo que yo no hice? Porque dice Romanos 3:23, todos los que tomaron el curso de evangelismo. Cuando todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Así es, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y eso no es nada más del Nuevo Testamento, ya lo hemos estudiado en el Antiguo Testamento, que dice exactamente lo mismo en el libro de Isaías. Todos pecaron, nadie se zafó, nadie es inocente. ¿Nacieron pecaminosos? Ok, igual usted decidió pecar, usted decidió pecar y ofender a Dios. Y aquí viene el dilema. Salmos 5:5. ¿Alguien se lo sabe? Este es uno de los... Dios odia a todos los hacedores de maldad. Exactamente. Se lo voy a leer de aquí. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Está hablándole a Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pero Romanos 3:23 dice, todos hacen iniquidad. ¿Dios odia a todo el mundo? Sigamos. Me encanta esto. Pero en pecado, Dios nos amó primero. Primera Juan 4:19, esta es una de las que ustedes deberían también aprenderse porque es increíble. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahí, aún en nuestra iniquidad, en nuestro pecado, Dios nos amó primero. A pesar de que dice que Él odia a todos los hacedores de iniquidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo Dios va a amar a alguien y luego mandarlo al infierno? Es justo, porque si usted pecó en contra de Dios, está declarando que no quiere pasar la eternidad con Dios. Entonces, usted peca en contra de Dios, Dios dice, bueno, la pena del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Si yo soy justo, tengo que impartir mi justicia. Entonces, por justo, Dios mandaría a todos los pecadores al infierno, todos. Pero, si nos ama primero a nosotros, si ya nos ama, ¿cómo Dios va a amar a alguien y luego mandarlos al infierno? Esa sería la cosa más terrible que a uno se le puede ocurrir. Es como que yo ame a mi hermana y empiece a torturarla.
hasta que se muere de la tortura. No hace sentido lógico. Entonces, si Dios es justo, y Dios ama, y Dios es misericordioso, porque sabemos que Dios es misericordioso, ¿qué pasa? Tiene que encontrar una manera de resolver el problema. Espero no pasarme de mi tiempo, pero voy a tratar de ir lo más rápido posible y cubrirlo lo mejor posible. Y espero que si me pasa el tiempo no se molesten todos conmigo. No por esa razón, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa en el momento que Dios dice, amo a esa persona y la quiero tener en el cielo, en mi presencia por toda la eternidad, pero es un pecador? Tiene que encontrar una manera. Y el Dios de la Biblia, y yo lo he estudiado, y le he preguntado a todas las religiones, el Dios de la Biblia es el único que encontró la manera, ¿cómo le dicen? Sin huecos de resolver ese problema. Punto número 2, etapa número 2, ¿qué dice? Muerte al pecado, nuevo nacimiento. Muerte al pecado, nuevo nacimiento. Muere la persona que es verdaderamente cristiana. Todavía no es cristiana en ese momento, pero llega el punto que Dios los ama y dice, a ti te quiero redimir. Esa persona tiene que morir a la naturaleza pecaminosa, a la carne, y es regenerado sobrenaturalmente. Dios agarra una cabra y dice, me gustaría que esa cabra fuera una oveja. ¿Y qué hace Dios? Lo hace, porque Dios es todopoderoso. Este predicador que les menciono, él dice que ese milagro de convertir en una cabra, en una oveja, un pecador, en una persona que puede presentarse justamente ante los ojos de Dios, dice que ese es el milagro más grande que Dios logró, aún más que la creación entera misma. Yo creo que estoy de acuerdo con él. Esta persona que muere a la naturaleza pecaminosa ya no es pecador. Gálatas 2:20, ¿qué dice? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Me amó y dio su vida por mí. ¿Pero qué está diciendo? Ese pecador murió. Y ahora el que vive no es él, sino que Cristo en mí. Y no hay condenación en esa persona. ¿Qué dice Romanos 8:1? Este es uno de los versículos más abusados que yo he escuchado en mi vida. Yo he oído gente tirarme ese versículo que yo me quedé con los pelos parados. O sea, Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Y quiénes son siempre los que tiran ese versículo? Los más sucios pecadores que menos buscan de Dios, que ni les interesa la más mínima pizca de Dios, pero como ellos alguna vez, a los 9 años, hicieron una profesión de fe y fueron a la iglesia tal vez toda su vida, ellos dicen, no hay condenación en los que están en Cristo. Ni siquiera dicen los que están unidos a Cristo, dicen los que están en Cristo. Un versículo muy abusado, pero entiendan lo que de veras está diciendo. Que cuando Cristo nos redime, cuando nos une a sí mismo sobrenaturalmente, ya no hay condenación en esa persona. Increíble. Ese sucio pecador que ofendió a Dios, escupió en su cara, fue el mismo que le tiró los latigazos. Ustedes piensan que eso fueron los romanos, no, eso fuimos nosotros. En el estado pecador, nosotros fuimos los que pegamos esos latigazos. Muy fácil echarle la culpa a los judíos, que ni siquiera fueron los judíos. Muy fácil echarle la culpa a los romanos. No fueron ellos, fuimos nosotros, los redimidos. Nosotros fuimos los que hicimos eso. Nosotros. Y por esa razón es que no hay condenación. Pero ¿qué pasa cuando uno muere al pecado? A ese predicador le encanta decir que la gente le llega y le dice, uy, qué predica más buena, hemos estado escuchándolo y ahora tenemos una nueva relación con Dios. Y él se queda pensando, pero ¿tienen una nueva relación con el pecado? ¿Se dan cuenta de lo que el pecado ofende a Dios?
¿Se dan cuenta? Entonces se quedan sentados como, qué pregunta más rara, ¿qué habremos dicho? ¿O de qué estará hablando? El que ya no es pecador, el que ha muerto al pecado, tiene que tener una nueva relación con el pecado. ¿Y qué es esa nueva relación? Es que antes, lo que nosotros amábamos hacer, que si ver la pornografía, que si no se me ocurre nada que pueda decir, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, cualquier cosa que antes amaban, o que ojalá que no todavía amen, pero ese es el punto. Todas las cosas que la carne, la naturaleza pecaminosa antes amaba, dice la Biblia que ya no podemos amar eso, que somos nueva criatura. Entonces, ¿a qué venimos? Examínense, júzguense, a ver si pasan. No solo, no lo practico, no lo cometo. La pregunta no es si lo practica o lo comete, porque eso es lo mismo, discipular a una cabra para que se haga una abeja. ¿Qué importa? Ok, dejas de pecar, ¿y qué? ¿Todavía anhelas el pecado? ¿Todavía lo amas? ¿Todavía lo deseas? ¿Todavía quieres hacer esas cosas que ofenden a Dios? ¿O lo odias? Porque es muy diferente cometer un pecado que uno odia a no cometer un pecado que uno ama. Porque Pablo mismo nos dice que él tenía sus batallas con el pecado, que habían cosas que su cuerpo, su carnalidad deseaba hacer, pero él sabía que estaba mal y él no quería hacer esas cosas. Ese es el punto. El punto no es que yo me pare aquí y decirle, usted hace eso, usted hace lo otro. El punto es, piensen, ¿odio esas cosas que yo sé que ofenden a Dios? O las amo, pero las dejo de hacer porque me dijeron, me regañan o me echan de la iglesia. Ese es el punto. La nueva relación con el pecado. Vamos a leer Efesios 4, 20 a 24. Dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Es Efesios 4:23, de hecho es el nombre de la iglesia de nosotros en Costa Rica, donde antes asistíamos allá. La iglesia de mi mamá se llama Efesios 4:23. Ellos se enfocan en renovar la mente, la actitud. Ellos le dicen el espíritu de vuestra mente. Es lo mismo. Esta es la versión internacional. Pero entiendan, es un mandamiento. No es algo que Dios dice que Él va a hacer, sino es algo que se nos manda a nosotros hacer. A nosotros nos toca renovar el espíritu de nuestra mente, la actitud de nuestra mente. Es algo que tenemos que hacer. Pero dense cuenta que nuestra naturaleza es diferente. Y dice el ropaje de la vieja naturaleza. Quitarse la chaqueta de invierno porque ya es verano. ¿Queda claro, no? Entonces, es algo que se nos manda a hacer. Nueva relación con el pecado. Que es lo primero que hace un cristiano. Cuando se hace cristiano, ¿qué es la primera decisión de obediencia que toma el cristiano? ¿Alguien? Ahí está en la hoja, ¿no? El punto 3. Punto 3, ok, alguien lo puede decir. Arrepentimiento. O bautismo, yo tengo. Bautismo, exacto. De todos modos, si no se arrepintió es porque Dios no hizo su obra sobrenatural en ustedes. Entonces, sin arrepentimiento no hay vida nueva. Sin arrepentimiento no hay salvación. Lucas 13:3. No hay. Entonces, en el momento, en ciencia, en nuestra carrera que estamos estudiando de computadoras, lo llaman un evento atómico. Es un evento que solo ocurre cuando todas las partes del evento, los diferentes eventos relacionados, ocurren a la misma vez
y se completan. Es un evento atómico, la regeneración. Estar convertido de cabra a oveja, ese es el uno, y el arrepentimiento y la fe. Todo a la misma vez, un evento atómico. ¡Ras! Entonces, la primera cosa que puede hacer el cristiano es, la decisión de obediencia es bautizarse. Entonces, hay uno que es fuera de nuestra voluntad, en el sentido de que no es algo que decidimos hacer, y ese es el bautismo del Espíritu Santo, y eso ocurre inmediatamente, que aceptamos al Señor, que se nos da la fe, que tenemos fe, que nos arrepentimos. En ese mismo momento entra el Espíritu Santo y nos sella. Exactamente. En ese mismo momento usted sabe, ahí está, el sello de Dios, nadie va a abrir esa vaina hasta que Dios lo diga. Entonces estamos sellados. Primer bautismo, Espíritu Santo. Y el primero que es, el primer acto de obediencia es el bautismo en agua. Dense cuenta, déjenme revisar si los puse en el suyo, es dada la oportunidad, ¿verdad? Si ustedes no han tenido la oportunidad porque el Señor los salvó en un lugar donde no hay ni agua, que viven ahí en la tundra del norte, en el Ártico, lo que sea, no hay agua de ni modo. Dios no le va a reprochar algo que usted no puede hacer. Pero dada la oportunidad, es una decisión que tomamos como cristianos, y es la primera. Por eso es que la Biblia es tan estricta en cuanto al bautismo. Y no es porque es su salvación por obras. Pero ¿qué dice Marcos 16:16? El que crea y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea, será condenado. Dense cuenta que no es el que no es bautizado será condenado, sino es el que no crea, será condenado. ¿Verdad? Todos tenemos la oportunidad. Pero si no se da la oportunidad de ser bautizado, ni modo. Pero dense cuenta que lo atan al ser salvo. Marcos así lo escribió. Entonces, dada la oportunidad, hay que tomar ese acto de obediencia que es el de bautizarse. A veces decimos, pero yo me bauticé por la católica, o yo me bauticé cuando era niño, o que no sé qué. No importa, es un acto de obediencia. Cuando usted tenía 6 meses, ¿usted fue obediente y se dejó bautizar? ¿O estaba llorando, lloriqueando, pataleando, porque le estaban echando agua fría en la frente y uno dice, ¿qué es esta cosa? No es un acto de obediencia si usted no obedeció y no tomó la decisión. Entonces no cuenta haberse bautizado por otro lado. Entonces, es un acto de obediencia. Gálatas 3:26, ¿qué dice? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Racismo, ¿dónde estás? Sexismo, ¿dónde estás? No en Cristo, porque en Cristo no hay ni hombre ni mujer. No significa ahí una cosa rara que le podrían meter, sino es, Dios no ve hombre, mujer, Él dice persona restaurada en Cristo. Entonces la gente que dice que la Biblia habla de racismo y que la Biblia habla de esclavitud, no es cierto, porque en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni nada. Todos son uno solo en Cristo Jesús. ¿Pero qué dice? Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ese puede estar refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo que lo reviste, la nueva naturaleza y todo eso, o puede estar refiriéndose también de manera más leve al bautismo en agua. Pero vamos a seguir. Punto número 4. La vida del cristiano es libre. La canción, la vida del cristiano es libre. La canción no le hace justicia, pero somos libres en Cristo. No significa que no nos van a meter a la cárcel por cosas injustas o que no nos van a pasar cosas malas. Pero ¿libre de qué? Lo tienen ahí apuntado, ¿no? De la condenación del pecado. Romanos 8:1. Vamos a leer otra que es también de esas controversiales. 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Tengo la libertad de hacer todo en Cristo y no tengo condenación. Pero
no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. La gente también utiliza mal este versículo, porque no es que todo me es lícito. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer algo que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza que aborrece las cosas que Dios aborrece, el pecado. Si lo hacemos, no es porque quisimos, porque la nueva naturaleza dicta que no queremos hacer esas cosas. La vida del cristiano es libre. Luego, la vida del cristiano es por el Espíritu. Pueden leerlo. Por el Espíritu. Gálatas 5, 16 a 17 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, dense cuenta, somos libres de la condenación de pecado, pero aún así, esos rastros de la vida pasada, de la naturaleza pasada, ahí están, y son cosas que cuestan soltar. Hay gente, creo que el pastor me estaba contando que es Spurgeon, que es un predicador famosísimo, fuerte, sólido en la fe, uno de esos pensadores teológicos increíbles, y era él, ¿verdad, pastor? Fumó toda su vida. Si se la peleó no estoy seguro, tal vez no, en esos tiempos no se veía como algo malo el fumar, y tal vez no sabían que era destructivo al cuerpo. Pero recuérdense, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ustedes destruyen eso, están destruyendo el templo. Ahorita vamos a, espero que sí lo haya puesto en la lista de lo que vamos a leer, pero básicamente, si no lo puso, se lo digo de una vez. El que destruye el templo, dice la Biblia, ese será destruido por Dios. Este cuerpo, que yo antes agarraba tijeras, que yo antes hería, que yo antes quería que terminara, este cuerpo es ahora el nuevo templo, donde mora el Espíritu Santo. Esto es pertenencia de Dios. Aquí vive Cristo. ¿Qué voy a estar yo metiéndome en esos antros asquerosos, donde la gente disfruta de ofender a Dios? No saben ni encontrar nuevas maneras para ofender a Dios. ¿Cómo yo me voy a meter en una porquería tan semejante? Se me revuelca todo. Yo veo un programa y sale, ni siquiera tiene que estar indecente la señora, y yo digo, me tengo que cubrir, me siento todo raro. Que yo digo, si yo tuviera un niño de 5 años y estuviéramos caminando y pasamos por el stand de revistas y hay una revista ahí de esas asquerosas, ¿cómo me sentiría yo? ¿Y por qué no me puedo sentir de la misma manera, sabiendo que el Espíritu Santo mora dentro de mí? Piénsenlo. ¿Cómo ustedes perciben este cuerpo? ¿Cómo lo están tratando? ¿Lo están tratando como algo que luego les va a acarrear destrucción porque ustedes lo están destruyendo, no lo están honrando, no lo están valorando? Ahí está una pregunta. El cristiano vive por fe. Esta es famosa también. Romanos 1:17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. El justificado, el cristiano regenerado, vivirá por la fe. Y aquí venimos a uno de los puntos más importantes de la prédica, y es que la vida del cristiano verdadero rinde frutos. Rinde frutos de arrepentimiento. Por eso es que Santiago dice en Santiago 2:20, y oigan, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No te das cuenta? Las obras no es lo que traen la salvación, porque eso es por gracia, por fe, por medio de la fe. Es una obra sobrenatural de Dios. No es por las obras, no es porque hayas hecho algo, pero esas obras son las que demuestran que hay fe. Ese es el fruto de la fe, el fruto del arrepentimiento. Por eso que la fe sin obras es muerta.
Hay gente que lo agarra y dice, ve, que están enseñando salvación por obras. No sé. ¿Qué pasa con santidad? ¿Perdón? Santidad. Falta Te santidad. pasaste santidad. Es que yo lo tengo en orden distinto. Me disculpan. Paciencia, pues. Ya. Están poniendo atención. Y no lo hice a propósito ni nada. Pero sí me acuerdo que lo cambié. Sorry por eso. La razón por la que puse santidad después en el mío es porque esos frutos, esto es un tema va a ser un poco difícil de explicar, porque la santidad significa separación para Dios. ¿Quién nos separa para Dios? Dios. Pero la santidad es algo que tenemos que hacer, es una decisión. Tenemos que mantenernos santos. Porque sin santidad, vamos a leerlo. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos. Oiga, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la santidad lo puse de último, porque el fruto del arrepentimiento, o sea, todas las cosas que hacemos, eso es lo que va a hacer la santidad de nosotros. La santidad. Etapa número 5. He aquí la etapa menos estudiada, menos enfocada tal vez, que tal vez no la conocemos, y es la madurez. Voy a hacerles, yo lo tengo apuntado aquí en forma de pregunta, y es porque me recuerda, tal vez Carla se acuerda o tal vez era demasiado joven, pero en Costa Rica había un anuncio de televisión que decía, tómese su lechita. Y la pregunta es para los cristianos: ¿cuándo van a pasar de tomarse su lechita y van a empezar a comer la carne? ¿Por qué tenemos que tratarlos como bebés en la fe? ¿Cuándo van a madurar? ¿Cuándo van a empezar a ser edificadores y siervos? Hay gente que pasa 30 años más de su vida diciéndose cristiano, y no hay razón para dudarlo, pero es raro, porque en 30 años siguen tomando lechita. Es como ver un señor ahí en el trabajo, su jefe, que pase por su cubículo y diga, tomándose un chupón con leche, y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Ya terminaste? ¿Por qué está tomando leche? No, es que lo único que yo consumo es leche. Raro. ¿Y por qué un cristiano tiene que ser diferente? Madurez. ¿Cuándo vamos a pasar? Y dense cuenta que la razón por la que uso tómese su lechita es porque 1 Corintios 3, 1 a 2. Vamos a leerlo. ¿A dónde lo puse? 1 Corintios. Ahí está la que me faltó. Bueno, ni modo. No la voy a buscar porque si no se nos va más tiempo. 1 Corintios 3, 2. Habla de que estamos siendo tratados como bebés en la fe. ¿Lo tiene? Sí, léalo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está. ¿Qué decía? Celos, contiendas, ¿qué más? Disensiones. Disensiones, celos, contiendas. Si seguimos en esas, ¿qué somos? De acuerdo a las palabras que escribió Pablo, somos bebecitos que están tomando leche. A veces la gente no recibe más que leche, y entonces ni modo. O sea, cada uno de acuerdo a lo que puede, ¿no? Pero no se me ocurre a nadie que sea incapaz de recibir, o de desear, o de estar listo para transicionar de la lechita a la carne. Dice vianda, que es, si saben francés o lo que sea, se entiende que es carne, ¿no? Qué raro. ¿Qué traducción es esa? Valera. Oh, qué raro. Es que lo leí en inglés entonces. Pero el punto es, ¿por qué? ¿Por qué estamos pegados en la inmadurez espiritual? Y dense cuenta que no está diciendo que no son cristianos. No está diciendo que no son cristianos, está diciendo
ok, ya, sálganse, empiecen a madurar un poco. Y yo digo, ¿cuándo empiezan a ser siervos, a ser edificadores? En vez de ser siempre edificados, ¿cuándo van a empezar ustedes a edificar? ¿Cuándo van a sacar a alguien a discipularlos? Que la Biblia no dice, ven, vayan y hagan a todas las naciones y hagan conversos, porque entendemos que esa es la obra de Dios. Dice, hagan discípulos. ¿Quién están ustedes discipulando? Ahí está la pregunta. Segundo, servicio. Vamos a tomar el ejemplo de la iglesia primitiva, sobre qué es el servicio. Agarramos a cualquiera de los apóstoles y hasta dónde los llevó el servicio que ellos hicieron por Cristo. El pastor me hizo señas, pero eso no se oye en el video. La muerte. Ellos dieron su servicio hasta la muerte, sirvieron toda su vida, en el sentido de que sirvieron su vida literalmente. Pero ¿cuál era la actitud? ¿Cuál era la actitud que ellos tenían cuando fueron y estaban de cadenas al matadero? Sabían que iban a morir una muerte violenta. Nerón los encendía como candelas para diversión. Los ponían en sartenes, los quemaban, los torturaban, los partían a la mitad de las maneras más horrendas. ¿Qué era la actitud que tenían? Alegremente, cantando salmos. Cantando salmos. A mí continuemos. Porque yo no entiendo, lo entiendo, pero dense cuenta el estado del cristianismo que tenemos hoy en día. Que si alguien me vio de reojo porque yo andaba la camisita que tiene una cruz, ya me siento perseguido. Uy, qué persecución hay de la iglesia. Uy, casi no puedo ni leer la Biblia en el bus. Cuando en Corea del Norte, si usted le encuentra una Biblia, matan a todos sus hermanos, a sus papás, a sus abuelos y a sus hijos, porque le encontraron una Biblia. No por ser cristiano, no por haberla leído, porque se la encontraron. Y eso es hoy en día. En Eritrea los meten en esos cestos de, ¿cómo se llaman? Esas cajas metálicas, que es el país más caliente del mundo, solo por ser cristianos. ¿Y el servicio de nosotros? ¿El servicio de nosotros? Es que hoy en día, como somos bebecitos con leche, y no me excluyo, dense cuenta, porque si a mí me fueran a llevar al matadero, es lo último que estaría haciendo es cantando salmos. Bueno, no sé, la verdad. Para serles honesto, no tengo idea. Yo sé que me han pasado cosas feas y sí estaba cantando, no salmos, pero alabanzas. Pero no era nada comparado con que lo partan a uno en la mitad y lo maten y le maten a toda la familia. Es incomparable. Pero cuando se trata de servir al Señor, ¿cuál es nuestra actitud? Dice la Biblia, cuando ustedes sirvan como si estuvieran sirviendo al Señor y no a hombres. ¿Por qué la Biblia dice como si? ¿No es que estamos sirviendo al Señor? Sí. Pero hagámoslo como si estuviéramos de veras sirviendo al Señor y no a hombres. Podría caminarla y podría tirar piedras. Me voy a ahorrar eso porque primero me falta tiempo y segundo, no hace sentido que yo tire piedras sobre algo que me estaría tirando yo piedras a mí mismo. Cuando yo sirvo, ¿cuál es mi actitud? Yo trato de hacerlo lo mejor posible, pero de veras, si yo fuera Dios y viera mi actitud ante el servicio, ¿cómo estoy yo sentado o parado con el bajo o lo que sea que se me pida hacer para el Señor? ¿Cuál es mi actitud? Es que nos hemos acostumbrado a tratarnos unos a otros con guantes de seda. La cultura canadiense de que, vea, usted no me diga nada porque, ¿verdad? Mi personal bubble, la burbujita del personal no me diga nada. Y nos acostumbramos a tratar a todo el mundo con guantes de seda. Y les voy a leer algo que yo lo leí y ni me di cuenta. Si ustedes están haciendo las lecturas de la Biblia en un año, ya la leyeron. Yo creo que Aris ya sabe lo que voy a leer. Pero vamos a leerlo. O lo voy a leer yo y ustedes me ponen atención. Lucas 17:7. Y aquí ahorita ustedes van a empezar a buscar el versículo de Corintios.
este es Jesús hablando. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Salud. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, oiga, el siervo regresa del campo después de haber hecho su trabajo bien y todo lo demás, ¿acaso se le dice a ese siervo, ven enseguida a sentarte a la mesa? No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. Ese es Jesús hablando. Hablando de un siervo que hizo bien su trabajo y regresa. ¿Y cómo le trata el maestro? Como un siervo. ¿Y qué dice? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Ahí la piedra a mí. Somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y ese es Jesús diciendo eso. Es como que a mí me estén diciendo, reclamó, cállate la boca, para nada te redimí, para nada. ¿Para qué andas reclamando siempre que, que se rompió la cuerdita, que... hasta que me duele la chichota. Yo lo leí y yo me quedé como, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. El próximo viene a hablar sobre esto, que es la humildad. El siervo no tiene que tener humildad. El siervo sabe que es un siervo. El esclavo, usemos la palabra correcta, el esclavo sabe que es un esclavo. La Biblia dice que somos esclavos de Cristo, pero sabemos que hemos sido pagados con sangre y no lo merecíamos. Somos esclavos felices de tener un maestro tan bueno que dio su propia vida sin haberlo necesitado hacer, por puro amor. ¿Cuál es mi actitud? Humildad. Pablo le dice a los Gálatas, es que cada vez que yo leía a Pablo yo me quedaba como, no lo puedo creer, de verdad, yo decía, no puedo creer. 2 veces le dice a los Gálatas, que son cristianos, les manda por carta, 2 veces en un espacio de 3 versículos. Gálatas 3:1 les dice 2 veces que son Gálatas insensatos. Si aquí el líder de la iglesia, el pastor, se le ocurriera pararse y les hubiera dicho a ustedes en corrección, con la autoridad que tiene, que se le ha sido dada por Dios, les dijera a ustedes, la roca eternos, insensatos, ¿no piensan? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían? No me tienen que responder por razones obvias, pero Pablo lo hizo. Jesús no guardaba sus palabras, él les decía, hijos de su padre Satanás. Le dijo Satanás a su propio discípulo. Ellos no guardaban sus palabras. Gálatas 4:16 dice, por decir la verdad, ¿es que me hago enemigo de ustedes? Le está hablando a los Gálatas todavía. ¡Qué insensatos! Les dije que estaban perdidos. Les dije que eran unos sucios pecadores. Les dije que no eran pecadores, pero que estaban pecando y que tenían que dejar de hacerlo. Les dije que tenían que corregir el pecado en la iglesia y no lo hicieron. Y ahora, por decirles la verdad, ¿me hago enemigo de ustedes? La pregunta que les pongo, cuando ustedes están sentados ahí, me la hago a mí mismo, ustedes tienen que entender una cosa que para los que nunca han predicado, tal vez no lo tienen presente, pero el que se para aquí se está predicando primero a sí mismo para no quedar como hipócrita, porque esa persona preparó el mensaje, ya sabe lo que va a decir, ya sabe todo lo que va a juzgar, ya lo sabe, se juzgó primero a sí mismo, dice no soy digno, pero no voy a predicar mi palabra, yo no soy digno, Dios es digno, Jesús es digno, voy a predicar la palabra de Jesús. Por eso es que se puede uno parar aquí, porque ya se juzgó uno mismo y se quedó
jalado, como dicen en Perú, creo que dicen. Cuando ustedes están sentados ahí, piensan más en los pecados de los demás, pasan juzgando a todos, mientras que la piedra sale volando y la esquivaron, o dicen, eso fue para mí, eso fue para mí, y eso fue Dios que me lo dijo. O piensan, uy, esa fue para el que se sienta adelante, que siempre. Ese fue para el líder aquel que siempre. ¿Verdad? Primero me lo predigo a mí mismo, yo sí lo he hecho. Uy, eso, uy, bueno pastor, hasta que a fin le dijo esa vara a esa persona. No, era para mí. Durante las prédicas, ¿en quién piensa? ¿Que es dirigido para otras personas o es para ustedes? Próximo paso, la humildad es lo que permite. ¿Alguien me lo puede leer? Próximo paso. No es la etapa. Corrección. Corrección. Y es aquí la pregunta. ¿Cómo responden ustedes a la corrección? Si hasta Pablo, oigan, Pablo, que no estuvo en el ministerio de Jesús, él se dice a sí mismo que es como un aborto, que lo agregaron por pura chiripa, como diría mi mamá, por ninguna razón lo agregaron. Él sabe, y él osó corregir ¿a quién? A Pedro, el líder de la iglesia, el que estaba a cargo. Le dijo, Pedro, tú estás siendo un hipócrita. Así dice la palabra, Gálatas 2, 11, 14, que él lo confrontó a Pedro. Le dije, hasta yo tuve que confrontar a Pedro. Imagínense, como que Ricardo se pare y le diga, pastor, bueno, no se pare públicamente, pero que le diga al pastor, es que, vea, usted tiene que hacer tal cosa. Corrección. Dos partes, recibir corrección, dar corrección. Nosotros como ancianos nos reunimos los tres y nos corregimos los tres. Y ustedes no tienen idea, todo lo que ustedes hayan pensado de nosotros, ya nosotros nos lo dijimos a nosotros y ya nos dijimos que tenemos que cambiar eso. Por eso es que es una severa necesidad que haya más de un líder en una iglesia, para que se puedan decir esas cosas. A veces a Ricardo le dicen cosas que alguno de nosotros dos tenemos que cambiar, que yo y el pastor tengamos que cambiar. Entonces él viene y nos dice, vea, hay un problema y hay que cambiarlo. Y nosotros, chanfle, no me había dado cuenta. El pastor el viernes me dijo otra cosa. Y yo, uy, sí, la verdad es que tiene razón, no me había dado cuenta que era un problema. Yo no sabía, y no es que lo hacía de maldad, y no es que soy un ignorante, pero es que me dice, eso no sirve. Y yo, ok, me toca hacer el cambio. Y son cosas que uno lleva toda la vida haciendo y no se dio cuenta que eran malas, y ahora me toca cambiar. Entonces, ¿cómo ustedes responden a la corrección? Si Ricardo se viene y les dice, como anciano, tienes que dejar de hacer esto, estás haciendo esto mal, ¿cuál sería su respuesta? O si alguien que no es un líder ose venirle a alguien que tiene un cargo de algo, venga y le diga, usted está mal, tiene que cambiar esto, ¿cómo respondería? ¿Cómo respondería? Vamos a ir a Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense, cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuáles cargas? ¿Alguien? ¿Cuáles cargas está hablando? Las cargas de unos a otros, pero ¿qué tipo de cargas? Espirituales, pero en el contexto del versículo, de pecado. Para eso es la iglesia. No es para divertirse un domingo, aunque sí es divertido. No es para pasarla rico, porque sí la pasamos rico. Aún con el estrés y todo, que a veces nos vemos estresados, pero yo la paso riquísimo. Yo no me pierdo un domingo porque me gusta. Yo no siento o sea, yo no vengo a la iglesia por obligación. Yo vengo porque me causa un placer enorme servir al Señor, a poder hacer lo que yo pueda, lo poco que el Señor me haya dado. Entonces,
Carguémonos unos a otros las cargas. Ese es el propósito de la iglesia. Que yo pueda ayudar a Ricardo a cargar su carga de tal cosa. Que el pastor pueda ayudar a cualquiera de ustedes. Para eso es la iglesia. Para eso. Pero si ustedes no vienen a la iglesia, si no se comunican con nadie, si no visitan a nadie, si no invitan a nadie a comer, si les cae mal el hermano de la par, pues no están cumpliendo el propósito de la iglesia, que es cargar los pecados. O sea, no cargarlos como hacerse culpable de ellos, pero ayudar en las cosas que la gente necesita de pecados. Mateo 18, 15, 17 dice cómo lidiar, no lo vamos a leer, dice cómo lidiar con un problema en la iglesia. Primero se va en privado, luego si la persona no responde, se viene con dos testigos o tres, en presencia de los testigos se dice, ok, hermano, ya le dije en privado y usted no respondió, pero dése cuenta que está haciendo mal. Si en eso no responden, ¿qué dice? Hay que ponerlos ante la congregación. Imagínense qué humillación. Dense cuenta que nosotros en esta iglesia no hemos hecho eso, pero dense cuenta que la Biblia dice que eso es lo que hay que hacer. ¿Se dan cuenta de lo que estamos enfrentándonos? Si ya ustedes han recibido una visita de alguno de los ancianos o cualquier otra persona, empiezan a temblar, o cambian, o espérense a que le llegue con 2 testigos, porque significa que la vara viene duro. Hay que cambiar, y no es para juzgar, no es para tratarlos mal, no es para que, siempre me viene y me dice, sino para cargarnos unos a otros las cargas, para que dejemos de pecar, para que honremos a Dios, para que le demos la gloria a Dios, para que con nuestras vidas lo presentamos como un sacrificio vivo para Dios, que sea olor fragante. No es para juzgarlos, no es para que se sientan mal. Si yo me paro aquí y les digo 4 cosas que hicieron mal, digan, él está aplicando Gálatas 6.1. Él me está diciendo que yo estoy mal y que tengo que cambiar. Y él me está ofreciendo, porque dense cuenta que el que le dice está ofreciendo ayudarles a cargar esa carga. Y dense cuenta también que dice, cuídense para que ustedes no sean tentados. Si es una carga que ustedes no pueden ayudar a cargar, no se metan. Usen a alguien más, vayan al pastor o a alguno de los ancianos o a alguien que ustedes sepan que pueda, pero para eso está escrito así. El diezmo, próximo punto. El diezmo. Este predicador dice, en cuanto al ámbito de las misiones, dice, ¿saben qué? Las misiones es como esa persona que se tira al pozo con la cuerda amarrada. Y el que no se está tirando al pozo está agarrando la cuerda. Pero de igual manera, todos salen con las manos sangrando. Si usted no se fue a Honduras, si usted no se fue a Guatemala, usted tiene que estar agarrando esa cuerda y con las manos sangrando. ¿Por qué? 1 Corintios 9, 13 a 14 y luego la 18. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo, y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. El predicador del Evangelio no debe ser un mendigo. El pastor no debe ser un mendigo. Debe vivir de hacer la voluntad de Dios. Es para nuestra vergüenza que el pastor vaya a limpiar ventanas. Para nuestra vergüenza, no del pastor. El pastor está tratando de pagar el alquiler de su casa, el mortgage. Para nuestra vergüenza. ¿Cómo es posible que Dan esté pidiendo y ni sabe de dónde sacar de los sillones quarters para ver si se logra pagar un mes más? Es ridículo, ridículo, ridículo. No sé ni cómo explicarlo. Dice, versículo 18, ¿cuál pues es mi recompensa? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio.
El predicador del evangelio no debe cobrarle a las personas que están recibiendo el evangelio. No. Eso es un no. Es para nuestra vergüenza que esa gente está raspando a ver de dónde sacan la próxima moneda. Si ustedes no diezman, y la Biblia no dice cuánto hay que diezmar, aunque la palabra implique el 10%, el Nuevo Testamento no dice. ¿Saben lo que dice el Nuevo Testamento sobre el diezmo y las ofrendas? Hechos 2, 44 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Hay gente pobre en esta iglesia? Muchos. En la iglesia de Jerusalén, ese es el caso óptimo, pongámoslo de esa manera. Eso es probablemente de donde los judíos hoy en día en Israel sacan el concepto del kibutz. Todos van, dan todo, cada uno tiene su tarea, pero nadie necesita dinero de nada. Si se necesita comprar algo, hay un dinero que se reserva para que la gente vaya y compre, y salen al mercado y traen, y para todos. Judíos. Y no es que son judíos, ni siquiera son judíos. Son israelitas, israelíes. Gente que vive en Israel. De hecho, no importa lo que creen. Muchos son budistas o ateos o judíos nominales que ni siquiera creen en nada. Ellos están practicando lo que el ejemplo de la iglesia de Jerusalén puso para nosotros como cristianos. ¿Y cuántos de ustedes no diezman? ¿Cuántos dan de lo que les sobra y no todo? De nuevo, me incluyo a mí mismo. A mí me dio una felicidad la primera vez que yo diezmé, y dije, al fin tengo dinero para diezmar y no tengo que ir a buscar cereales en las esquinas. Me dio gozo. ¿Y a dónde lo dejé? En el diezmo. ¿Ustedes creen que yo di más que el diezmo? Sí, un poquillo. Pero el punto es, no estamos entregando el todo. Hay gente en esta congregación que tiene necesidades y no estamos supliendo esas necesidades. Para nuestra vergüenza. Nuestra vergüenza. Y como me gusta poner todo con esa pregunta, con una pregunta, esta es la pregunta para el diezmo. ¿Cuánto confían ustedes en Dios para sus finanzas? ¿Confían 10%? ¿Confían 0%? ¿Confían 100%? Porque es fácil decir que uno confía o que no confía o que lo que sea, pero cuando llega el momento de tirar la cosa ahí, ¿qué es lo que hacemos? Uy, no, me toca pagar el alquiler, no, que si, entonces no podemos ir a Europa este verano, no, yo quería ir a Perú. Ese es el punto, y me lo digo a mí mismo, confrontado por la palabra misma que me dice, te he dado y te he dado en abundancia y no tienes necesidad. Yo sé que confías en mí, porque trabajamos 16 meses y desde entonces no hemos trabajado nada y todavía nos sobra, y sabemos que podemos vivir dos años más a como estamos viviendo. Sabemos manejar los bienes, eso es otra cosa, sabiduría, ¿cómo se llama? La stewardship, la mayordomía de los bienes, saber manejarlos. No es solo confiar, es saber manejar, es usar lo que Dios le ha dado de manera sabia. Lo que le hicimos la pregunta al pastor en la semana pasada sobre las lecturas, es saber manejarlo. Pero confiamos 100%. Tanto así que yo vendería, bueno, no tengo nada para vender excepto mis juegos de PlayStation. Vendería eso yo y lo entregaría a la iglesia diciendo, pastor, usted es el líder, ustedes, los ancianos, decidan cómo reparten estos bienes. ¿Saben la fiesta que se haría aquí? O por lo menos entre las personas que se enteren. El pastor diría, wow, qué increíble, alguien que hizo una cosa semejante. Pero yo me pregunto a mí mismo, ¿yo haría tal cosa? Y no es que juegue con esos juegos, porque los tengo casi de adorno. Los sacamos cuando hay visitas y aún así sacamos solo uno. ¿Los vendería o los pongo con más valor a las necesidades,
de las personas de esta congregación. El cristiano verdadero, díganlo todos por favor, el cristiano verdadero juzga. ¿Quién había oído eso? ¿Que hay que juzgar? No, si la Biblia dice no hay que juzgar. Jesús mismo dice que no hay que juzgar. Sí, pero pongámoslo en contexto. Jesús dice, no juzgues porque con la vara que uses para juzgar, con esa serás juzgado. No está diciendo no juzgues, está diciendo cuidadito con cuando juzgue, porque con esa vara, con ese estándar que usted está aplicando a los otros, Mr. Hipócrita, con esa vara vas a ser juzgado. ¿Y cómo crees que vas a quedar? No dice no juzgues, dice sean sabios en su juicio, porque el cristiano debe juzgar, y debe juzgar apropiadamente. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. 1 Corintios 5:12. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera de la iglesia? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Los cristianos deben juzgar a otros cristianos. ¿Alguna vez habían escuchado eso? ¿Los cristianos deben juzgar a los cristianos? Yo sé que nunca he escuchado esa frase. Dios juzgará a los de afuera. Y luego, por una razón inexplicable, dice, expulsen al malvado de entre ustedes. No es que esté inexplicado. Ahí está en sus boletines. Ahí pueden ponerlo en contexto de qué está hablando. Hay que juzgar a los de adentro. Y dice, expulsen al malvado de entre ustedes. 1 Corintios 6:2. ¿Acaso no saben? Y esta a mí me volvió el cerebro también. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles los vamos a juzgar? Los cristianos van a juzgar a los ángeles. Los ángeles. Nosotros vamos a juzgar. ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? No sabían que íbamos a juzgar. No sabían que íbamos a juzgar a los ángeles. No sabían que tenemos que juzgar los unos a los otros. Yo me he resentido a veces, es que me siento tan juzgado. Sí, pero el punto es que uno no le gusta que lo juzguen porque lo juzgan mal. Por ende, Jesús dice, juzguen bien, porque con la vara que ustedes juzguen, con esa van ustedes a ser juzgados. Entonces, júzguenme, júzguense, pero sean rectos en su juicio. Tenemos que juzgar y tenemos que expulsar al malvado de entre nosotros, que causa destrucción, divisiones y discordias. Y al final de la vida cristiana, la parte más feliz, la muerte. La muerte física. ¿Qué dice? Paraíso. Jesús le dijo al hombre en la cruz, más culpable no pudo haber quedado ahí. Estaba marcado en una cruz guindando. Él sabía que él era culpable. Jesús sabía que él era culpable. ¿Qué le dice Jesús a ese hombre? Hoy te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? No. ¿Rindió frutos de arrepentimiento? ¿Cuál es la respuesta? Con la excepción de... Sí. Sí rindió fruto de arrepentimiento porque se dio cuenta que estaba mal y quería cambiar. Y le vino a Jesús. ¿Pero de quién es esa obra? Del Espíritu Santo, de Dios. Porque lo regeneró. A esa cabra clavada en esa cruz, una oveja, para la gloria de Dios. Con eso básicamente concluyo lo que voy a llamar el perfil del cristiano verdadero. Si ustedes se dieron cuenta, yo probablemente califico en cada punto de crítica que acabo de lanzar.
Se lo reconozco públicamente. Yo soy el que estoy aquí parado. Quedo como hipócrita, pero como leí al principio, temblando, débil, pero es el poder de Dios. Si algo les dio convicción es la palabra de Dios. Si algo no les dio convicción, ese es el problema más grande que pueden tener. Me rehúso a creer que todos ustedes, o que haya ni siquiera uno que sea tan perfecto que no aplique por lo menos en uno de todos estos puntos. Y ustedes me dicen, ok, pero salvación no es por obras. La salvación es, como usted dijo, una obra sobrenatural de Dios. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, tírese al piso, ore, clame el nombre de Jehová. Sálvame, Señor, soy un sucio pecador. ¿Saben lo que pasa cuando uno clama al Señor? Él lo perdona. Confesaos unos a otros los pecados y Él los perdonará. Si ustedes quieren salvación, se dan cuenta que no son salvos. Y en sus papeles tenemos lo que se llama el inventario espiritual. Eso es privado. Ustedes lo tienen que llenar. Y es para juicio propio si no lo llenan. Porque no les interesa saber lo que Dios piensa de ustedes. Pasen, uno por uno. La primera lista es Gálatas 5, 19 al 21. Que dice, manifiestas son las obras de la carne que son, y hay una lista entera. Adulterio, fornicación, que es inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera. Dice, y cosas semejantes a estas. Dense cuenta que ahí también hay para poner el check, si lo tienen. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, porque Pablo habló lo mismo en las 3 cartas que yo leí, dijo la misma cosa de 3 diferentes maneras, casi con las mismas palabras. En cuanto a esto, os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No son salvos, no son cristianos, son cabras. Pecado escondido, nadie sabe excepto usted y Dios y Satanás. Eso es para su propio juicio. Júzguense, examínense, porque si ustedes se examinan, no hay necesidad de que otros los examinen a ustedes. Si ustedes caen en alguna de estas, están mal, necesitan salvación, necesitan ser regenerados. Clamen ante el nombre de Dios que Él los restaure, que Él los salve y que Él les dé la fe y que les dé arrepentimiento. Dice, pero el fruto del Espíritu es, y esta es otra lista que pueden chequear, porque si está vacía la de arriba, luego viene la segunda ronda de ataques. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si ustedes dicen, está vacío el de arriba, que bien, el Señor me ha restaurado, ahora paso de la leche a la carne, ¿estoy demostrando amor? ¿Estoy demostrando gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas? ¿Estoy o no? Ahí es donde ustedes deben caer. Ok, pasé el examen, como dice el Corintios, 2 Corintios. Pasé bien el examen. ¿Y ahora? ¿A dónde estoy? ¿En la leche o en la carnita? ¿Sería la lechita o la carne? La carne sota, la que alimenta, la que le pone músculos en los cuerpos. Entonces, pregúntense, júzguense a sí mismos, si ese es el caso con ustedes. Yo apunté unas cuantas preguntas que me imagino que deben tener. Declaro por culminado, por concluido el sermón, pero me gustaría responder ciertas dudas
que tal vez les dé pena preguntar, o que tal vez no se les ocurra, o que no se han dado cuenta, o que ha sido demasiado, vamos a pasar al periodo de preguntas. Y luego de las preguntas podemos hacer la oración. Pero algunas de las preguntas que ustedes tal vez podrán tener, dado que son cosas, me imagino que completamente nuevas para muchos, lo sé que para mí muchas de esas cosas eran nuevas, y aún hasta ayer las estaba aprendiendo. Les voy a plantear la pregunta que yo siento que ustedes podrán tener, y les voy a plantear la respuesta. Hablamos de la predestinación, que Dios nos predestina. Muchos no creen en la predestinación porque suena raro que Dios nos usurpe el libre albedrío y diga, tú vas a hacer algo y tú no, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la predestinación, si aceptamos la predestinación, decimos, ok, Dios nos predestina, eso significa que ya Dios sabe si voy a ser salvo, y ya Dios sabe si la mitad de Jenny Finch va a ser salvo o no. Entonces, ¿por qué predicar? ¿O por qué obedecer? ¿O por qué no vivir en gracia? Como hay un movimiento que existe. El salvo, el cristiano salvo, o tal vez el cristiano maduro que come carne, no se haría esta pregunta. Por la siguiente razón, y es que ustedes ya saben por qué deben hacerlo. Porque Dios dice, Dios es soberano, Dios nos dice qué hacer, nosotros somos sus esclavos. Cuando Dios dice, sal y predica a las naciones, eso es lo que el cristiano regenerado va a decir, yo tengo que hacer, y lo va a desear con todo su corazón. Va a desear servir, y de corazón bueno, y va a desear hacer todas esas cosas simplemente por el hecho de que Dios lo dice. Hay gente que ataca a este movimiento de predestinación que se llama calvinismo, y estas cosas dicen, entonces los calvinistas lo que están diciendo es que no tienen que predicar, pero de hecho se han hecho estudios y se ha encontrado que los calvinistas son los que más predican. ¿Qué sentido hace eso? Porque ellos saben, si Dios dice, es lo que hay que hacer. Mi salvación segura, sellada con el Espíritu Santo, no hay problema. ¿Les responde la pregunta si alguno lo tenía? No, va a asumir que Miguel responde por todos. Este movimiento se llama Vivir en Gracia, y tengo un versículo, Romanos 6:1. Vivir en gracia es una gente que dice que como ya somos salvos, siempre salvos, entonces vamos a pecar porque entre más uno peca, más es la gracia. Entonces es mejor para Dios que uno sea un pecador, porque ya nos salvó y entonces nos perdona más, y un enredo. Pablo dice, Romanos 6:1, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Segunda, tal vez ustedes preguntan, ok, ¿y entonces cómo sé si soy salvo? Entonces, si pasas la prueba, fácil. Primera de Juan, en la prédica de Ricardo, ahí está en MP3, en video también. Si amas lo que Dios ama, si odias lo que Dios odia, estás en obediencia, peleas por tu santidad, estás rindiendo frutos de arrepentimiento. Has pasado la prueba. Ahí está el inventario espiritual. Facilito se puede saber. Si me doy cuenta que no soy salvo, o lo quiero ser, pero si es gracia de Dios y no por obras, ¿y cómo le hago entonces para ser salvo? Clama a Dios, tírate al piso, pídele a Dios que te salve, que te restaure. ¿Por qué? Aquí está la pregunta que lo encierra todo. ¿Por qué el versículo que leímos al principio, el pasaje? ¿Cuál es el que leímos? ¿Se acuerdan? 1 Corintios 5. Si ustedes están bien concentrados cuando lo leímos, se dan cuenta que 1 Corintios 5 está hablando de la expulsión de un hermano de la congregación. Bueno, uso la palabra hermano por nada más gaje, pero la expulsión de alguien de la iglesia. El problema es que ya nosotros hemos leído eso como ancianos, y es una política que va a entrar a ser enforzada en esta congregación.
dense cuenta que si ustedes tienen un pecado y se les ha venido al estilo de Mateo 18, y no, la Biblia dice, lo lamento, pero usted no es permitido estar en esta congregación. Eso es duro. ¿Cuánta gente conocen ustedes que los han echado de una congregación? Y dense cuenta que la Biblia demanda que sea público, para que queden claro que esa persona no es un creyente. Y la Biblia dice que eso es bueno, y dice que es mejor entregar a esa persona a las manos de Satanás, que le destruya su carne, para que así salve su alma. Es misericordia de Dios que se eche a alguien de la iglesia, porque así se da cuenta que no es una oveja, que es una cabra, y debe ser transformada. No sé si ustedes tengan algunas otras preguntas. Ajá, bien. Échale bien. Ok, tengo dos. La primera es acerca del versículo 2, 2 Corintios 13, 5, que cuando dice, bueno, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Cuando habla de pruébense a sí mismos, ¿cómo debemos probarnos a nosotros mismos? O sea, debemos exponernos al pecado o a alguna cosa que nos esté tentando para ver si lo podemos pasar o no. No, muy buena pregunta, porque tiene que quedar en claro. Probarse a sí mismos es lo que acabamos de hacer en esta prédica. Con este inventario espiritual, esa es la prueba. Con el primera de Juan, la prédica de Ricardo, esa es la prueba. No se expongan al pecado. Muy buena la pregunta. No se expongan al pecado, porque eso no bendice a nadie y eso no agrada a Dios. Dios no quiere saber que ustedes son fuertes. De hecho, Dios sabe que ustedes son débiles. Así es como Dios demuestra su fortaleza. Pero también les dio sabiduría. No se metan a un antro donde ustedes saben que es desgracia completa para Dios. A menos que vayan a predicar. Y hay un ministerio bien interesante de una muchacha que antes era pornógrafa. Ella antes era actriz de pornografía. Y ella va a esos lugares. Y digo antro ahora en el sentido extremo. Ella va a esas convenciones de pornografía. Y ella va con su equipo de cristianas regeneradas, ex pornógrafas. Y van a predicar la palabra. Segunda pregunta. Sí. Bueno, y después en el 3, cuando se habla del bautismo, una persona que se ha arrepentido y prosigue al bautismo, si se ha arrepentido de verdad y ha sido bautizada y todo, se supone que ya es sellada con la salvación, con el sello de la salvación. ¿Qué pasa cuando esa persona, digamos, en el futuro uno dice que esa es la persona que es cristiana? Como antes decías que bueno, como esas personas dicen ser cristianas y quizás hubo un momento en que realmente se examinaron y de verdad eran sinceramente o cristianos, pero después entonces se perdieron otra vez o empezaron a cometer pecados y cosas así. Entonces uno dice, no, pero esa persona realmente nunca fue cristiana. Pero entonces, si en ese momento esa persona fue cristiana y realmente lo hizo con su corazón y todo, y se bautizó dando acto y obediencia de que sí es, entonces, ¿hasta qué punto sabemos que sí somos salvos? Entonces, yo creo que la pregunta no se relaciona tanto con el bautismo, aunque haya sido la fuente de la pregunta. La pregunta es más bien que ver con la regeneración, porque el bautismo es un acto de obediencia que ocurre después de la regeneración, pero una cabra se puede bautizar. Pero el bautismo es el sello, ¿no? Usted está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Sí. Entonces, lo que pasa es que y esto es la raíz entera de la salvación, y es que Dios nos regenera. ¿Okay? Entonces, si Él nos regenera, no somos cabras, somos ovejas. Significa que nunca más podemos volver a ser cabras a menos que Dios haga otra obra sobrenatural y nos convierta de ovejas a cabras. Puede haber gente que
que tenga dificultades con ciertos pecados y cosas así, pero odian el pecado. Lo que pasa con el ejemplo que me está dando de gente que sí se bautizan y hacen un montón de cosas y luego desiertan la fe, eso, el problema es que esa persona nunca fue regenerada y nunca se probó en la fe. Pero hasta a veces personas que han llegado a ser predicadores, bueno, digamos, personas que realmente han amado a Dios. A mí, poniendo el ejemplo de David. David era un siervo de Dios, pero él cayó en pecado y cayó en un pecado grave. Sin embargo, él se dice que estaba en el corazón de Dios. Que era un hombre tras el corazón de Dios. Muy buena el ejemplo. David cometió un pecado y ¿cómo se sintió? Mal. Destrozado. Odiaba el pecado. Pero cometió digamos, un pecado. si él hubiese muerto en el mommomento en que apenas, o sea, digamos, él cometió ese pecado y murió al otro día. Sin embargo, antes él, Entonces, muy buena la pregunta, y es que nosotros no creemos que la salvación se pierde por el hecho de que la salvación es la obra sobrenatural de Dios. Si él pecó no porque él deseó pecar, sino porque tuvo su momento de debilidad y pecó, pero no pierde la salvación porque no era de él para perderla. Él no puede abrir ese sello. Dios sabe quién es David, Dios sabe que David es débil. Primero que todo estamos diciendo que Dios permitiría que David se muera en un estado no arrepentido. No hace sentido que Dios primero restaure a David, lo haga una oveja y luego deje que peque y lo mate. Porque si creemos que Dios es soberano, Dios controla la vida y la muerte. Entonces, no hace sentido que Dios mate a David en un estado de no arrepentimiento. Pero como usted dijo, cuando David pecó, se sintió horrible, destrozado. Se dio cuenta que había pecado en contra de Dios. Si David hubiera sido un no regenerado, él dice, ¿y qué si pequé contra Dios? Total, Dios es un figmento de nuestra imaginación y que no sé qué, y es una... ¿verdad? Entonces, David sabía quién era Dios. Dios sabía quién era David. David hizo algo en desobediencia a Dios, pero no de manera que demuestre un fruto de ser hijo del diablo, por ponerlo así. Él hizo un error, igual que esta persona fumó toda su vida. No significa que Dios lo va a mandar al infierno porque hubo un pecado que no pudo, simplemente aunque la peleó, aunque no estoy seguro si la peleó, pero si uno lo está peleando, esa es la muestra de que somos regenerados. Odiamos el pecado, pero chanfles, no puedo con ese pecado. Para eso está la iglesia, una vez más. Caemos en el círculo completo. La iglesia está para apoyarnos unos a otros. Yo sé que tengo ese pecado, necesito deshacerme de ese pecado porque lo odio. Entonces uno viene a la iglesia, habla con el pastor, consejería, habla con los ancianos, consejería, necesito ayuda, necesito dejar de pecar. Ese es el corazón de una persona regenerada. El que no es regenerado, no le importa. Si cambia, es por quedar bien con los demás, por dar un mejor ejemplo, pero no es porque Dios lo ha regenerado. Entonces, en ese caso, se podría decir que la persona que esté pecando y no siente ese remordimiento, entonces debe clamar a Dios para que le cambie el corazón. Exacto. Pero David pasó, según lo que yo he entendido, que él pasó como un año antes de que el profeta llegara a él y le dijera que él sabía. O sea, David pasó un año sin arrepentirse porque ni se lo confesó a nadie. O sea, durante ese año, pues, según los salmos, él dice que mientras él callaba, que sus huesos se iban. O sea, pero ahí está, ¿verdad? Mientras él callaba, sus huesos se secaban. ¿Qué significa que se le sequen los huesos? Él sabe que le estaba mal. Él sabía. Pero aún, o sea... No se arrepintió, pero sabía. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí está. El arrepentimiento, en ese sentido, es un acto de obediencia. Es una obra, que es fruto del Espíritu Santo, ¿no? Fruto de la salvación, del arrepentimiento. Entonces, si él se sentía mal, esa es la naturaleza que Dios le puso, de sentirse mal cuando ofende a Dios. Entonces, sabemos que David sí era salvo, aunque estaba desobedeciendo a Dios. Por eso sabemos que nosotros no vamos a perder la salvación, porque si yo hago algo que desagrada a Dios por ignorancia o por cualquier razón, excepto el hecho de que no seamos regenerados, siempre tenemos la confianza de que Dios es digno, Dios es grande, misericordioso y soberano,
que Él no nos va a dejar morir en un estado de no arrepentirnos. Pero, ¿qué pasa con la persona que dice, ajá, ahí está ¿cómo se llama? El gaje. Si entonces yo sé que soy salvo, ¿puedo hacer lo que sea? No, porque eso sería fruto del no arrepentimiento, fruto de ser no regenerado. Entonces, el que es regenerado no quiere hacer lo que ofende a Dios, aunque lo haga. Porque Pablo tenía ese problema. Él decía, hay cosas que simplemente las estoy peleando, pero no puedo parar. Y esa es la confianza para nosotros, esa es la esperanza que tenemos, que aun cuando hayan pecados que ustedes tienen, si no la pueden batallar solos, pues para eso estamos, para eso es la iglesia, para eso es la congregación, para ayudarlos. Que Dios no los va a dejar que ustedes sufran toda su vida por ese pecado. Y para mí eso me da una esperanza enorme, saber que Dios no me va a dejar que yo me muera en mi pecado. Él quiere restaurarme. Es una manera que Dios se gloria. Porque más fiesta hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando 99 justos. Nada. Por eso mismo, Dios quiere que ustedes se arrepientan. Dios quiere que estemos bien con Él. Y nos da chance. Y no va a dejar a sus electos que mueran sin ejercer ese chance. ¿Más preguntas? Bueno, vamos a cerrar con una palabra de oración. Yo quiero que... Hay otra herejía que es eso del llamado al altar. No es una herejía, pero es un método psicológico que se usa a veces. Y cuando vienen muchas personas, entonces más se animan. Así no es como es con Dios. Si alguno de ustedes de veras se siente que la palabra de Dios ha hecho convicción en su vida sobre alguna cosa, especialmente si Dios le ha dado convicción de que usted es un sucio pecador, que usted es una cabra y no una oveja, hable con uno de los ancianos antes de que se acabe el día. Esta es su oportunidad. Dice la Biblia que el día de salvación es hoy, no mañana. Dios dice ahora. Quiero regenerarte ahora. Y así es como va a funcionar. Pero ustedes pueden clamar ante Dios. Moisés intercedió por todo un pueblo. Dios quería destruirlos a todos excepto a él. Moisés dijo, no, Señor, por amor a mí, no lo hagas. Ustedes igual pueden pedir al Señor, por amor a mí, Señor, rescátame. Rescátame, quiero ser rescatado, quiero pasar la eternidad contigo. Quiero que me regeneres. Si hay alguno de ustedes que se siente esa convicción, hablen con unos ancianos. No tienen que pasar adelante, no tenemos que hacer oración pública porque eso no sirve de mucho. Pero si alguno se siente en convicción de pecado, si alguno siente que sí han pasado la examinación, la prueba, pero hay cosas que a ustedes les gustaría demostrar, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, ¿a ustedes les gustaría? También para eso estamos. Entonces no pierdan esta oportunidad de ser salvos, no pierdan esta oportunidad de dar gloria a Dios en todo, con una vida santa, separada para Él. Vamos a ver. Señor, gracias por este día, Señor. Tú eres soberano. Tú decides quién entra a tu cielo. Y no nosotros, y no nadie más que tú. Tú nos amaste mientras éramos pecadores, mientras te ofendimos, y tú nos restauraste, y nos justificaste, y nos sellaste, y no merecíamos nada, Señor. ¿Por qué nos escogiste? Solo para tu gloria, Señor. Te damos gracias porque podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Podemos disfrutar de tu perdón, podemos disfrutar de tantas cosas tan bellas que tú has hecho, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres increíble. Y te pedimos que si en este día hemos recibido convicción de algo y sabemos que podemos acudir a alguien para que no sea así, pedimos, Señor, fortaleza, pedimos que tú nos restaures, que tú nos cambies por dentro y que nos hagas buscar
lo que es agradable ante ti, que nos hagas odiar lo que es detestable ante tus ojos. Señor, te pedimos que no seamos cabras, que seamos ovejas, y que no seamos tomadores de leche, sino comedores de la carne. Prepáranos, moldéanos, purifícanos, santifícanos, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, el único nombre que nos ha sido dado bajo el cielo. Te agradecemos tanto, Señor, te amamos tanto, por el hecho de que tú nos amaste antes. En el nombre de Jesús, amén.